El autor solo escribe la primera mitad del libro. De la segunda mitad debe ocuparse el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Gracias por acompañarme en este espacio diseñado para compartir libros y autores de todo tipo, donde todo lector tiene espacio porque todo libro es bueno en la medida que nos permita analizar, pensar, imaginar y compartir. Bienvenidos a la Biblioteca Imaginaria. El día de hoy nos acompañan Rocío Miranda y Sebastián Bustíos. Rocío es comunicadora con un MBA y gestiona segmentos de clientes en una importante empresa de seguros. Si la busca fuera de la oficina, estará con un libro en la mano. Su relación con la lectura empezó de niña, cuando devoraba libros de las tareas de verano. Desde entonces no paró. Empezó a llevar listas para no perder la cuenta de sus lecturas. Y hace años formó un grupo cerrado en Facebook para compartir reseñas y recomendaciones con amigos. Para ella leer es una forma de entender cómo en la vida siempre hay una nueva perspectiva por descubrir. Sebastián es músico y políglota. No le gusta que le digan traductor. Le gusta viajar, leer ficción, ensayos, biografías y música. Es un nómada desde hace 25 años. Está establecido en Lima desde hace 2 años, pero antes estuvo en Bergen, Noruega, Reykjavik, Islandia, y antes de eso en Baltimore, Boston y Fort Lauderdale, en Estados Unidos. También estuvo en Cádiz, España. Rocío nos va a presentar Coronación, de José Donoso. Y Sebastián, Delicioso suicidio en grupo, de Arto Pasilina. Bienvenidos. Buenas. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, Sebas, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Qué bueno, estás? qué bueno. Rocío, hoy día vas a presentar Coronación, de José Donoso, Sí, ¿no? El tuyo lo voy a leer porque es un poco más complicado el nombre. Es de Arto Pasilina, así Ujú, se sí, pronuncia. sí, Delicioso suicidio en grupo. Así es, ¿no? sí. Ya vas a contar de Delicioso qué se trata. suicidio en grupo. Sí. Oye, pero antes de empezar, quería hacerle una pregunta, ¿ya? ¿Tienes algún toque cuando lees? un toque cuando leo. ¿Mm? Em, Mirar cuánto avancé, cuánto me falta, ¿no? Ah, Contar las páginas. Me pongo a ver si me falta mucho, y calculo más o menos cuánto me voy a demorar en terminar el libro, y tienes antes un... de volver a leer. Así, o sea, como, Sí. como el Kindle que te dice te faltan 3 horas, 4 horas, solita haces Sí, tu sí, hago cálculo. un cálculo según cualquier criterio, ¿no? Y cuando agarras el libro y dices voy a leer, ¿tienes una cuota mínima de páginas o de tiempo? No, no tengo una cuota mínima. De niña alguna vez intenté hacerlo, pero hoy no leo relajadamente, a menos que por alguna razón tenga que terminar el libro en algún día, ¿no? Ya, o sea, te puedes poner así de este libro de verano y sacar el verano Sí, mañana. sí. ¡Buah! O sea, alguna vez me he llevado el libro de viaje y digo, ya, espero terminarlo en el viaje o Ah, en el avión, ¿no? Alguna vez me ha pasado, o en la playa, o qué sé yo, ¿no? Pero si no pasa, si no lo cumplo, no pasa no nada. pasa nada. Claro, imagina si no, lo incendio el libro. Se Claro. acabó. Sí, no, Buenísimo. no. ¿Y tú, Sebas, algún toque? No, ninguno. Quizás lo único que va a sonar, quién sabe, un poco a sacrilegio, pero yo leo con música. ¿Puede ser? Sí, ¿Sí? sí, yo leo con música. eh, Voy a decir que el 98% de las lecturas que hago son con música. em, Obviamente, música no estridente, ¿no? Porque no compaginaría, ¿no? Pero tú eres Pero músico. ¿Con qué música te mm, acompañas? es una cosa arbitraria, o sea, dependiendo del mood, o sea, no sé, a veces puedo poner jazz o puedo Ujú. poner rock. eh, no hay una, o sea, dependiendo de, ya hoy día me levanté con ganas de escuchar, no sé, Serú Girán. Ya. Así que me pongo, no sé, la peperina, qué sé yo, y ahí mientras hace fondo, obviamente no a todo volumen, pero y empiezo a leer. Pero también, por ejemplo, me pasa que es todo un cliché, ¿no? Pero, por ejemplo, si leo algún libro que está ambientado en alguna ciudad, ponte en Barcelona o qué sé yo, entonces trato de buscar artistas o grupos, qué sé yo, que sean catalanes y tal, y entonces, ¿no? Por ejemplo, Manolo García, que me encanta, ¿no? Que antes tenía un grupo que se llamaba El Último de la Fila, bueno, y él Ujú. se fue, el grupo se desarmó y él tiene unos libros maravillosos, incluso tiene un libro, perdón, unos discos maravillosos, e incluso tiene un libro de poesía muy bueno.
Y entonces, por ejemplo, pongo, si estoy leyendo algo, por ejemplo, cuando estaba leyendo Safón, Luis Zafón. sí, lo leía con Manuel García Ah, mira. de fondo. Rocío, yo veo que tú marcas los libros, ¿no? Sí, Y eso lo haces y lo dejas marcado, no es que... los dejo doblados, Y eso sí. los marcas porque son lugares del libro que te gustaron Sí, y puedes volver. que lo que pasa es que a mí me gusta hacer reviews de los libros para en algún momento saber de qué trata, ¿no? Entonces marco los lugares donde hay cosas interesantes Mm. y en algunos casos incluso lo rayo, ¿no? Sí, subrayas, ¿no? En algunos casos, no, Pero no doblaste una siempre. página por la mitad, eso es, Sí, es para eso acordarme que es hay algo una súper, importante, súper, claro. súper lugar. Y tú No, los forras. sí, yo soy más psicótico. O sea, los mis libros tienen que estar, como se dice en inglés, spotless. Ya. Impoluto. ¿Entiendes? Sí, o sea, si veo que hay si veo que hay una página, una hoja que está ligeramente doblada, ya yo estoy ya No me prestes tus doblando. libros. Sí, no, doblándola, no puedo. Y no solo eso, sino en la biblioteca eh, es una cosa, no sé, tienen de grande a chico, de grueso a delgado y tal, y luego los pongo y los veo, no, esto no está bien, tengo que acomodarlos bien, o sea, todo tiene que estar así. Si de pronto estoy leyendo algo y el libro se queda acá, y estoy conversando con alguien que ha llegado a mi casa y está el libro ahí, y el libro está así, y yo estoy, tiene que estar todo así, entonces Qué no gracioso. puedo, sí, no puedo escribir en el libro, no puedo doblarle la página, Ujú, o sea, entiendo a la gente que lo hace, o sea, ujú. todo bien, pero O sea, yo pueden no. ser amigos, Podemos ¿no? hablar, Pero podemos yo sí, compartir sí, el capítulo. pero yo no. O sea, y por eso que no presto Claro, libros. claro. O sea, yo puedo prestar cualquier cosa, puedo prestar hasta plata, pero libros no. No, eso Porque, por Ah, ningún mira. motivo. no, porque para empezar, me tortura la idea de que de pronto los agarren con los dedos De todas llenos de maneras, sí. grasa, y qué sé yo, o sea, No, no, eso ni no, hablar, para tu libro jamás. no. No, está muy bien. Bueno, comencemos. Rocío, cuéntanos. ¿Leíste a José Donoso? Sí, este es el libro, Sí. Coronación. Me lo regaló una amiga. Yo viví en Chile unos años y una amiga de allá me lo regaló por mi cumpleaños. Lo dejé ahí y empecé a leerlo. Empecé y no me convenció mucho al inicio, pero me di cuenta que era un gran autor latinoamericano, no solo chileno, ¿no? Había escuchado de él, pero no había prestado mucha atención, ¿no? Me pareció bien bacán el libro. ¿Qué fue lo que te quedó? ¿Cuál fue el concepto principal, si es que lo hay? O... A ver, ¿de qué trata, no? Trata de una familia adinerada, ya como casi en decadencia la familia, y una abuela de esta casa grande, ¿no? Que se llama Misia Elísita, Elisa, y todo lo que sucede en esta casa ya casi vacía, ¿no? Donde ya pasan pocas cosas, ya no hay mucha vida en esta casa, ¿no? Tiene sus sirvientas, hay un personaje que me llama mucho la atención, que es el nieto de esta señora, que tiene alrededor de 50 años, pero si tú le quitas la edad a esta descripción, podrías hasta confundirlo con un adolescente que no hace nada. Bueno, resulta que es un solterón de más de 50 en una época donde era extraño, era muy raro una persona que no se había casado a esa edad, pero además no solo no se había casado, sino que no hacía nada por la vida, ¿no? Entonces es como un personaje que deambula por Ya. ahí, ¿no? Y bueno, le pasan cosas. Y en contraste con esta familia casi aristocrática, digamos, siempre está la otra parte de la sociedad, que es la servidumbre y la vida de la servidumbre y lo que sucede en los barrios de estas personas, en las vidas, ¿no? Cómo sobreviven. Y yo la primera, bueno, cuando leí el libro, yo me imaginaba ya el contraste, cómo hay una dependencia pues de la servidumbre para poder vivir y sobrevivir gracias al trabajo o lo que hacen en la casa grande, pero también decía, es una
codependencia de todas maneras, porque Codependencia. no existe el uno sin el No. otro, ¿no? En ningún caso, cuando uno ve en la actualidad, existe esta codependencia, Sí. bueno, y ahí uno puede leer el libro desde varias capas, digamos, ¿no? O sea, tiene la capa social, de todas maneras, que es muy interesante porque el contraste para mí es en esta casa, casi que no pasa mucho o es muy aburrida la vida en esta casa versus todo lo que viven los personajes del mundo más bajo, Ya. digamos, ¿no? Socialmente hablando, es más, más de una vida de supervivencia, pero es mucho más divertido. Más Pasan más compleja. cosas, más complejo, más los personajes tienen un poco más de carisma, digamos, dentro de su drama, Ya. ¿no? Que lo que pasa en la vida de este señor que es como aburrido, un Aburrido. señor aburrido. Qué Sí, increíble, ¿no? sí. Comentabas que se parecía a Un Mundo para Julius. O sea, tiene cosas, ¿no? Tiene elementos, ¿no? Tiene la gran casa, la servidumbre, la familia, que tiene mucho dinero, una señora, ¿no? A la que atienden, ¿no? Ujú. Tiene el mundo siempre hay una relación entre la servidumbre y alguien de esta familia, ¿no? familia. Una relación un poco más allá de lo laboral. ¿Y tú reconoces que eso sigue funcionando hoy en día o es como te habla de algo? Totalmente. Sí, O sea, yo creo que este libro podría ser una telenovela. ya. Totalmente. Hoy, de hace 50 años. O sea, es más, yo pensaba y yo decía, las telenovelas habrán leído este libro, los guionistas, para también Posiblemente. sacar un poco de ideas, porque pasan cosas, o sea, te las imaginas como de telenovela, ¿no? Hay partes donde dices, acá viene el comercial, porque tengo que descansar un ratito de la Claro. trama, ¿no? O sea, se pone bueno, se pone interesante por partes. Es divertida, o sea, los personajes tienen una chispa interesante, ¿no? Te los describe tal cual. Yo Tal me cual. imagino, pues, a la esposa o a la novia de Mario, qué sé yo, que le está reclamando, oye, dame plata, ¿no? Para arreglarme los dientes, por favor, si tú me quieres, ¿no? Es como, Ya. tiene un carisma bien Y interesante. esas cosas de día, Sí. qué increíble. ¿Y lo recomendarías? ¿Es un libro difícil de leer? ¿Es complejo? No es difícil de leer, sí reconozco el estilo chileno, ¿no? Pero no es difícil para nada. Yo creo que es una telenovela. Ya, A mí ese me ha es- encantado eso, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices estilo chileno? O sea, tiene O sea, la forma de hablar, forma de hablar ya. un poco, no es demasiado, El pero sí argot. tiene. Y por ahí que podría no entenderse del todo para una persona que no. O sea, como dirían los chilenos, no es un libro fome. No es un libro fome para nada, no. No, me ha encantado. Me parece muy divertido. Y tiene un final muy interesante. O sea, el final tú dices, ¿qué va a pasar, no? Y en realidad tiene un buen final. A Un mí buen me parece remate. que es como, lo cierra bien. Mira, Sí, qué bueno. Buenísimo. Entonces, recomendadísimo. Queda. recomendado, Tú me sí. dijiste que quisieras leer de repente una Sí, partecita. mira, a mí me encanta cómo escribe el autor. Hay partes donde, o sea, es gracioso porque él sabe las palabras que usa para cuando habla la aristocracia, digamos, y las palabras que usa cuando no habla la Ya. aristocracia, ¿no? Pero también describe las situaciones, ¿no? Y yo marqué esto porque lo puse así como, es el resumen del hombre, ¿no? De esa época. Y es todo el contraste de lo que no es este solterón, ¿no? Entonces voy a leer lo que dice. Eran todos amigos que se concedían el derecho de inmiscuirse uno en los asuntos sentimentales de los otros como lo más natural del mundo, derecho que duraba hasta que uno de esos asuntos se transformaba en algo serio y entonces había uno que siempre estaba quisquilloso y callado. Era señal de pololeo. Se ponía muy formal en el trabajo, a veces hasta estudiaba mecánica en la noche y en la última y peor de las situaciones se casaba. Entonces, era uno menos que frecuentaba el Cóndor, uno menos con quien hablar de mujeres reales o imaginarias, uno menos con quien tomar cerveza y jugar al billar, uno menos con quien sentirse joven, alegre, macho y muy despreocupado. Uno menos.
hasta que el matrimonio lograba opacar el amor con el apremio por comprar zapatos y remedios para los chiquillos. Entonces, volví al club para quejarse, para hablar una vez más acerca de mujeres y de fútbol y de la última borrachera en que él no tomó parte. Todo ahora con un tono muy diferente. Qué bueno, es como el círculo completo, ¿no? Tal cual. Hizo una radiografía del macho. Del macho, ¿no? claro, la vuelta completa. Sí. Hasta que vuelve a reclamar después. Hasta que vuelve. Vuelve al nido de los hombres. Cabizbajo. Claro. Qué bueno. Sebas, cuéntanos sobre el tuyo. Delicioso suicidio en grupo. ¿De qué trata? Básicamente sobre eso, sobre un suicidio en grupo. Un tipo que es un empresario que le fue muy mal. Y entonces el tipo, bueno, está en la bancarrota y decide suicidarse. Así que se va a un granero de una casa donde él pensaba que no, bueno, el lugar perfecto, ¿quién va a ir a verme? O sea, qué sé yo. Y cuando ya está yendo, ya listo para cometer el suicidio, se da con la sorpresa de que un tipo se estaba suicidando también ahí. Y bueno, y ocurre lo que ocurre, o sea, el instinto humano, o sea, en vez de dejar que se suicide, el tipo va y evita que el otro se suicide. Una cosa absurda, ¿no? Porque el tipo quería suicidarse, ¿no? O sea, si yo voy a suicidarme, ya lo decidí, y veo que otro tipo se está suicidando, yo lo que haría, bueno, lo dejo que termine, ¿no? O sea, claro, o sea, porque estamos ahí, o sea, ¿no? Pero no, el tipo, o sea, le salió el instinto y lo persuade. Total, se van a su casa y tragos van, tragos vienen, llorando penas y tal, llegan a la conclusión de que debe haber mucha más gente que querrá suicidarse, ¿no? Y entonces eh, todo termina en que, ¿por qué no lo hacemos en grupo? O sea, ¿por qué no formamos un club el club se llamaba el Club de los Aspirantes a Suicidas? Y entonces, bueno, se va juntando un montón de gente, o sea, se va dando la circunstancia en que van conociendo gente y tal, porque bueno, un dato importante, eso sucede en Finlandia. Y Finlandia tiene una tasa de suicidios bien alta, ¿no? Y entonces el tipo va pensando, bueno, pero somos bastantes, ¿no? Y entonces vamos a tener que buscar un lugar para hacerlo, ¿no? Porque, ¿no? Entonces el tipo consigue un autobús, ¿no? Con la poca plata que le quedaba. Y entonces es algo así como un autobús itinerante, ¿no? Así como una especie de referencia antiguamente en Europa, las compañías de teatro que iban de pueblo en pueblo en buses y se paraban y luego hacían las presentaciones en la iglesia o en la plaza principal, ya una cosa similar a eso, ¿no? Se iban de pueblo en pueblo, querían buscar el lugar perfecto para Suicidarse. o sea, para que tirar el bus, ¿no? Y que se estrelle y qué sé yo, ¿no? Y bueno, o sea, pero ese es, digamos que ese es el tema. Pero suceden un montón de situaciones y cosas en donde te vas dando cuenta eh, que, o sea, que lo importante no es exactamente el destino, sino el viaje, ¿no? Y yo encuentro hilarante el libro, porque ya el título es súper denso, ¿no? Delicioso suicidio en masa. Tú puedes pensar, uy, Dios mío, qué cosa tan densa, leer gente que se quiera matar y tal, ¿no? Porque siempre tenemos esa tendencia a, como lo dije en el grupo, a no hablar, ¿no? Cuando alguien se muere porque se ha suicidado, o sea, nadie dice, ¿no? Entonces se murió, o sea. Nadie puede decir, bueno, se colgó, ¿De qué? se tiró, se mató, no, o sea, no, bueno, sí, o sea, nos dejó y qué sé yo, o sea, como que tenemos una especie de no decir suicidio. Súper tabú. Exactamente, cosa absurda, ¿no? Porque es parte de la vida. O sea, Y hay es una gente. decisión, ¿no? Exactamente, es una decisión. Que de pronto aquí en nuestra sociedad como que no está muy bien vista por lo que acá tenemos, digamos que el tema religioso como que muy fuerte, ¿no? Pero en Europa, básicamente en Escandinavia, es totalmente diferente, ¿no? Finlandia es un país maravilloso. He tenido la oportunidad de estar muchas veces. Incluso he vivido, lo máximo que me he quedado ha sido un mes y medio, casi 2 meses, en Turku. Turku es una ciudad que queda al norte de Helsinki, bien al norte. Helsinki es la capital. Bueno,
y en invierno, finales de febrero, no, finales de enero y todo febrero. Y entonces en esa época no hay claridad, pues, o sea, es oscuro. Oscuro. Y, y tú empiezas a entender el por qué hay una alta tasa de suicidios en Finlandia, ¿no? Porque es ciertamente deprimente si tú eres latinoamericano, Ujú. ¿no? Pero lo que noté es que para los finlandeses, o sea, es una estadística más. O sea, es como nosotros, es como para el peruano decir que en estadísticas, o sea, que tenemos 800.000 tipos de papas y tal. O sea, no, o sea, bueno, sí, tenemos una alta tasa de suicidios. ¿No? Y bueno, y pásame el té, ¿no? O sea, una Está cosa dentro así. del O presupuesto, sea, ¿me digamos. entiendes? O sea, no es un Presupuestos. tema tabú, Claro. no es una cosa, Mm. ¿no? Algo que me encanta de los finlandeses, ¿no? Y sobre todo porque los finlandeses son en Escandinavia los suecos, los noruegos y en cierta medida los daneses y los mismos rusos, ¿no? Ujú. Eh, Siempre hacen bromas que a los finlandeses no los entiende nadie, partiendo por el idioma. El idioma finlandés no tiene nada que ver con los idiomas escandinavos. De hecho, cuando estuve ahí, eh, me vine a dar cuenta que tienen palabras que son muy similares a palabras en idioma húngaro, que es otro de los idiomas re complicados, Hay que ¿no? hacer un punto que es políglota, ¿no? No traductor oficial, sino políglota. Entonces, señor, Entonces, acá no. por ejemplo, y yo me preguntaba, ¿pero por qué es esto? O sea, Finlandia está tan lejos. Resulta que en algún momento de la historia los húngaros habían llegado a Finlandia y Ujú. habían conquistado y tal, ¿no? Entonces tiene un idioma re Claro. complicado. O sea, imagínate pasarte todo el día diciendo quitos. Y una- Quitos es gracias. sí, pero una pregunta ahí sobre eso. La traducción de un libro debe ser Con, complicadísimo. ¿Y se eh, logró en español cuando tú lo leíste en es, español? yo creo, esa es otra, es una cosa que yo, o sea, yo creo que los libros cuando se traducen pierden. Ujú. O sea, no lo creo, estoy totalmente seguro, Ujú. porque los he leído. He leído libros en su idioma original y los he leído en español. Y definitivamente se pierde. No hablo finlandés. Hubiera sido maravilloso poder leer esto en finlandés. em, pero sí estoy seguro que la experiencia leyendo este libro en la lengua original definitivamente sería mucho mejor, ¿no? Mm. Bueno, Y ahí quiero hacer algunas comparaciones. No comparaciones, sino que tratar de encontrar cosas. em, Tú decías que hay ciertas palabras que son tabús, por un lado, o conceptos que son tabús, o ideas que son tabús, y que al parecer ahí en la casa de José Donoso las deben haber un montón, sobre todo en la casa de estos ricos, ¿no? De esta Ujú. familia, Ujú. ¿no? Cosas que se tocan con silencios, ¿no? Mm. O cosas mejor de las cuales no hablar, ¿o no? Sí, por ejemplo, hablan un poco, o esa conversación que no se da, pero que todos piensan de que la abuela está loca, ¿no? O que ya la abuela se va a morir en cualquier momento y está loca. O sea, sí, sí, como que piensan que ya no está Están, bien, ¿no? Además que es una persona súper mayor que creo que cumple 90 años, pero que no, que tiene chispazos de toxicidad, ¿no? Le grita al nieto que tiene más de 50 años y le grita cosas horribles porque según ella piensa, por ahí que algo pasa, ¿no? Pero que se va a meter con la chica que la cuida a ella, con la sirvienta, entonces como le grita cosas a los dos. Claro, en un momento acá dice, ¿no? Como que la señora con las justas pudo incorporarse en la cama, se sentó como pudo, apoyada en el codo y le terminó de gritar puta a la sirvienta, ¿no? Fue como su remate de ya, su explosión de dueña de la casa, ¿no? Yo acá hago lo que quiero y digo lo que quiero, mientras recibe todos los cuidados de estas personas porque no puede hacerlo ella sin sola, eso, claro. pero ella va despotricando así libremente e incluso al nieto le grita, ¿no? Entonces, todo esto, todos están pensando que esta señora está loca, pero no lo dicen, ¿no? No hay, esa conversación transparente no está. Sí, pero es una dependencia, hilos de dependencia Sí, fundamental. sí. Y en el libro que estás leyendo, ¿sientes que hay dependencia o son los personajes son absolutamente independientes y tienen un solo tema en común que es tengo que acabar con mi vida y vamos a buscar el mejor lugar donde hacerlo? no, yo creo que el tema
el tema en común no es ese, yo creo que el Ujú. tema en común es la soledad y que básicamente descubrir que el sufrimiento es diferente cuando es en grupo. O Ok. sea, tú puedes sufrir solo y de pronto que la carga va a ser más pesada, pero sufrir en grupo como que cambia la cosa, ¿no? Descubrir que hay otras personas que tienen sufrimientos en común, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, o sea, el tema no es necesariamente eh, la culminación, o sea, que todo el mundo llega a suicidarse y tirarse, porque no es así. Entonces, no voy a spoilear el libro, ¿no? Pero no todos llegan a matarse, ¿no? El tema es el viaje y lo que sucede durante el viaje, o sea, las situaciones, las conversaciones, los descubrimientos de los personajes, descubrir que después de todo, no somos muy diferentes los seres humanos. em, pero yo creo que lo que marca esto es la soledad, porque yo creo que si una persona decide tomar esa decisión de suicidarse, una persona que no esté, digamos, pasando por una enfermedad terminal, Mm. ¿no? Porque hay casos en los que, por ejemplo, tienes una enfermedad terminal y dices, bueno, se acabó, no Mm. quiero más. O sea, ya déjenme morir y tal. Bueno, eso es una cosa. Pero de pronto hay gente que simplemente sufre de depresión y tal, y no tiene cáncer, nada, pero quiere morirse, o de pronto, no sé, terminó, tu mujer te dejó, o como este tipo, el principal, ¿no? Que era un empresario y que todo le salía mal y este al final dice, bueno, no sirvo para nada y tal, pero al final sí sirve para algo. Sirvió para, digamos, crear esta especie de nexo entre gente necesitada de, de compañía, Ujú. no de aprecio, no de amor. Es lo que me gusta de este libro, o sea, este libro no tiene ningún mensaje positivo, pero tampoco negativo. No tiene ninguna carga moral. O sea, es como básicamente un tipo contándote la historia de unos suicidas, pero el tipo contándotelo en una cantina matándose de risa. Claro. O sea, eso es lo que me gusta. Yo soy, a mí los libros que tienen, hace unos días nosotros teníamos un programa, una reunión en donde ustedes decían, varios decían que leían un libro porque que les gustaba, que aprendían, ¿no? Que yo aprendí esto del libro, ese libro me enseña tal, o sea, yo no, yo discrepo ahí total. Yo no leo un libro para que me enseñe nada. Si me Sí, ¿no? logra enseñar algo, fantástico, pero yo leo para entretenerme. Para entretenerte. ¿Y tu caso? Las dos Las cosas. dos O cosas. sea, yo leo para aprender, ¿no? Cuando leo de historia, ¿no? Entender qué pasó, por qué. Las novelas, la literatura, para entretenerme bastante. Yo creo que todos los libros te enseñan algo. Todos. O sea, en el sentido, no ¿cómo se dice? Conscientemente, de repente, oye, voy a leer Coronación para que me enseñe algo, sino que algo te va a quedar Algo de que- como alguna enseñanza, un concepto, algo. Y bueno, también leo libros, o académicos o más de temas profesionales, que definitivamente los leo pensando en que algo me Algo debería nuevo vas a regalar, tener, ¿no? claro. A Sí. mí me conmueve la técnica. Si algo, o sea, si La algo, técnica del escritor. Ok. obvio, la técnica del escritor, Ujú, si hay algo que tendría que aprender, o sea, que me deje, como tú dices, no sea, ujú. bueno, quitando pues los libros que por cosas del trabajo tenemos que leer, Sí. ¿no? De historia y qué sé yo, Ujú, manuales y tal, ¿no? Que ahí sí, obviamente tienes que ujú, aprender algo. Pero cuando leo ficción, a mí lo que me mm, conmueve es ujú, la técnica de cómo escribe. Por Mm. ejemplo, me pasa con ujú. escritores. Yo creo que hay escritores que están, pues, digamos que en la liga En la profesional, liga. y hay otros que están, Claro. digamos, o sea, hay artistas y hay orfebres, Ujú. hay artesanos, ¿no es cierto? Que no tiene nada de malo, o Ujú. sea, ser artesano tampoco, pero a mí me deslumbra cuando leo a un artesano y que tiene algunos pasajes de artista. ¿Cuál, por ejemplo? Número Eh, uno. por ejemplo, a ver. ¿O tú, Rocío, encontraste en Coronación algo así? ¿O en Donoso? ¿O en Sí. otros libros has encontrado? O sea, en Donoso, en otros libros también, a mí me marcó muchísimo uno de Alfredo Bryce Echenique que leí en la universidad por un trabajo. Lo encontré en el estante de mi casa, lo agarré,
ya usado, ya antiguo, y se llama Tantas veces Pedro. Me pareció Maravilloso, genial la manera maravilloso. cómo escribe ese libro. O sea, amé el libro, me lo devoré, y si tenía que hacer un trabajo del libro, me saqué 20 porque me pareció tan genial que, o sea, ese es un libro que sí volvería a leer, por ejemplo, Ya. que no lo tengo, pero lo volvería a leer porque escribe Que espectacular. es un placer Es más un placer placer leerlo. leer, ¿no? Fluir O por ese sea, texto. es que es como la mente del escritor y cómo hace para que su personaje piense todo lo que piensa, es alucinante. Y en Coronación, me parece muy bacán. Lo que más me gusta de cómo escribe Donoso en esta novela, que creo que es su primera novela, es el cambio del lenguaje. O sea, una cosa es en la casa y otra cosa es en los personajes de la servidumbre o el jardinero y lo que pasa en sus casas y cómo hablan. O sea, la manera cambia totalmente diferente. Es el lenguaje, la palabra que usan los personajes te marca el personaje, Sí, ¿no? Te define el personaje. Es increíble. Sí. interesantísimo. Pues contestando la pregunta, el libro de Cisneros, por ejemplo, el chico sobre su padre ha sido un militar y Sí, que De fue el Renato incluso de Cisneros. de Renato Cisneros, ya. Em, yo creo que Renato, eh, yo lo considero un artesano, o sea, cuenta bien las historias y tal, pero definitivamente está años luz, por ejemplo, con Jeremías Gamboa, ¿no? Pero tiene en ese libro, hay algunos pasajes en los que cuando lo leía decía, uy, eso está bueno. esto está bueno, o sea, y vuelvo a releerlo para disfrutarlo, y esto está muy bueno. Está muy Pero, contado. pero justamente me pasa eso porque el resto es, digamos que, en el nivel que él tiene, Sí, claro. ¿no? Por ejemplo, con Jeremías Gamboa, que fue para mí una sorpresa total. En este momento para mí creo que para mí es el mejor escritor no solo de su generación, sino yo creo que ya está dentro con los pocos libros que tiene, ya lo pondría en el Parnaso de los mejores escritores del siglo pasado, bueno, y de este siglo, ¿no? Con Jeremías, por ejemplo, él es un alumno súper aplicadísimo de Mario. Y por ejemplo, cuando leo a Mario, para mí es un placer, un deleite la Sí. forma como escribe, las figuras que usa, las cosas, o sea, las cosas con las que te sale y todo. Como cuando leía a Borges cuando era chico, ¿no? Recuerdo perfectamente que las ruinas circulares, Claro. ¿no? Una cosa maravillosa. O sea, estás leyendo todo el tiempo y al final, en un par de oraciones, te vienes a dar cuenta que todo era el sueño de otra Sí. persona, ¿no? O en Al Sur, con John Dallman, que tú crees que estás leyendo dos historias, ¿no? La historia de un gaucho y la historia de un tipo que estaba muriéndose en una clínica, en un Ujú. hospital, y al final te das cuenta, solo al final, con un destello te das cuenta que es la misma persona, que es el tipo que está pensando en lo insignificante que es su vida y está pensando en cómo hubiera querido morir, no de una manera heroica como un gaucho y tal, pero tú te la pasas todo el tiempo leyendo y crees que son dos historias. Entonces, esa técnica, eso es lo que a mí Es lo que te gusta. es lo que me mata. O sea, si hay algo que tengo que aprender es eso. No hemos hablado muy poco hemos hablado de técnica en el club y en estos programas también un poquito y sería bueno de repente tocarlo, ¿no? Porque sí, hay formas de hacerlo, ¿no? Y creo que los cuentistas también son grandes, son grandes, Chekhov, los cuentistas clásicos, ¿no? Stendhal. Lo vamos a dejar ahí como pendiente para un capítulo completo, así, Los ¿no? cuentos. Bueno, Sí, a mí Julio Ramón Ribeiro me parece un excelente Dios, cuentista. para mí es, sí, y no lo digo por ser Ujú, peruano, ¿ah? ujú, es Pero para mí espectacular. es, uff, yo ujú. lo pongo al lado de los grandes. Ese es un caso, uno de los pocos casos de un escritor que es underrated, ¿cómo se dice en español? Subvalorado. Es subvalorado, o Sí, sea, ¿me entiendes? Y porque escribía cuentos. Porque siempre, exacto, Ujú. porque sí. siempre se El ve el cuento cuento, siempre se siempre ve el cuento como una estaba especie de más Sí, abajo. subgénero, ¿no es sí. cierto? Hoy día Perú tiene un cuentista que es maravilloso, Carlos Yushimito, Oh, que es sí. espectacular también. Y claro, pero como es cuentista, Es, parece literatura menor y en realidad es mayor. De hecho, Borges decía las novelas
está por ahí nomás, pero El reto está en ponerlo en es menos en páginas. menos páginas. Sí, Lo mejor para mí que ha escrito Cortázar es cuento. son cuentos. Bueno, exceptando Rayuela, que es todo una cosa pues maravillosa, pero para mí lo mejor que ha escrito Cortázar es cuento. Hay un escritor mexicano también, que lo miran así como tú dijiste, subvalorado, Juan José Arreola, Ujú. que tiene un libro maravilloso que se llama Confabulario Personal, que son básicamente cuentos. Eh, oh, maravilla. Buenísimo. Bueno, ya estamos entonces. Vamos a dejarnos guardado el capítulo de estructura y técnica, ya para alguna de las sesiones del club. A ver si... Donoso, es la segunda vez que vemos Donoso en el programa. Sí, Es bien sí, interesante, sí. bien bacán. Escuché Sí. el del oscuro pájaro de la noche, Sí, de la medianoche, sí, no me acuerdo. de la Sí. noche, sí. Yo no lo había leído y me pareció súper Sí. bacán esa novela. Buenísimo, entonces súper recomendado. Y Pasilina también, queda recomendado. Ojalá que lo encontremos. Tuviste suerte de Sí. encontrarlo, ¿no? Mira, me doy cuenta que esto lo he encontrado en Crisol del Jockey. ¿Ah, Ah. sí? Sí, Ah, mira. ¿Hace poco? no, No. para, no sé, ya tiempo. Lo que pasa es que a mí, ¿sabes qué me sucede? Yo voy, compro los libros y los dejo en el estante esperando En su momento. su momento. Sí. Ujú. Entonces, eso yo lo tenía ahí. Lo empecé a leer ahora, Y ¿no? O llegó un sea, momento. sí, o sea, pero eso sí recuerdo, ahora por lo que veo acá, esos son lo que ponen en Crisol, así Sí. que eso ha sido Crisol del Jockey, como Jockey es el que está cerca de mi casa, entonces segurísimo que lo debo haber comprado ahí. Buenísimo. Listo, entonces quedan recomendadísimos. Pasilina y Donoso. Oye, gracias Rocío, Gracias. gracias Sebas por estar. A ti. Y listo, nos vamos a escuchar pronto. Para que les avise. Gracias. Vale, gracias. Chao, chao.